Buen día amigos, esto es Beef Smiles en YouTube y esto es 2 minutos con un disco en donde les vamos a contar, vamos a hablar de Divine Comedy, de Victory for the Comic Muse, que es este disco. Quédense hasta el final porque al final del video, que va a ser cortito, hay un pequeño aporte ahí que vamos a hacer hoy. Victory for the Comic Muse es un disco del año 2006 de Divine Comedy, como mucha gente quizás sabe ya, es la banda de Neil Hannon. O sea, es una banda donde el solista en realidad está oculto bajo un nombre de banda, como podría ser, por ejemplo, The Cure, de Robert Smith. Robert Smith jamás sacó un disco solista, pero bueno, The Cure fue y será la banda de Robert Smith. The Victory for the Comic Muse hace referencia al título del primer disco de Divine Comedy, que era simplemente Comic Muse, y no fue un disco exitoso. Recién Divine Comedy la pega con el segundo disco y en plena era del Britpop, en el año 93, justo cuando surgía Oasis, cuando surgía Blur y toda esa camada de bandas con las que Divine Comedy tenía bastante poco que ver. Divine Comedy, si se puede decir que hacía referencia al pasado, era un pasado europeizante europeo, que tenía más que ver con Scott Walker y sus primeros 4 solistas, y con Burt Bacharach y Hal David y sus producciones para The Iron Warwick, que con cualquier otra cosa, digamos, que con el crowd rock, por ejemplo. Victory for the Comic Muse tiene la particularidad de que se hizo mucho, pero mucho hincapié en la forma en que fue grabado. Si lees los liner notes del amigo Neil Hannon, quien acá aparece con su guitarra, y hay un documental muy lindo que les voy a pasar el link para que lo vean de cómo se grabó el disco. Se hace mucho hincapié a cómo se grabó, digamos, en cinta, a la vieja escuela. A mí particularmente mucho esas cuestiones no me interesan, por no decir que no me interesan para nada, pero habrá personas a las que sí. Así que si quieren tener una opinión al respecto, yo mucho esas cuestiones, digamos, saber los tecnicismos de una grabación no me interesan para nada. Quizás algunos sí. Dejen el comentario abajo. Esto fue 2 minutos y un disco en Beef Smiles.